Pero vamos a la Escritura, a la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 y 14. Allí vamos a estar concentrados en la palabra del Señor en esta mañana. Fíjense, hermanos, que hemos estado analizando la epístola de los Efesios. Muchos escritores bíblicos destacan esta carta del apóstol Pablo porque las verdades de este libro han impactado la vida de muchos hombres y mujeres a lo largo de los años. Este libro ha sido llamado la joya que corona toda la teología del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, que todos los grandes temas que el creyente, que usted y yo necesitamos para establecer nuestra vida cristiana, son expresados y resumidos en esta carta. Y es preciosa, tremenda. Por eso que le invitamos a leerla y le invitamos también a seguir las prédicas que vamos a estar teniendo en el futuro. Por ejemplo, en los versículos 3 al 14 de este primer capítulo que hemos estado analizando, Pablo presenta una lista de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y es interesante notar, queridos hermanos, cómo cada una de las personas de la Trinidad tiene un rol importante en nuestra salvación. Ya hemos visto algunos de estos temas. Si usted quiere recordar estas prédicas, están disponibles en los canales de YouTube y de Facebook de nuestra iglesia Asin Temuco Poniente. Pero ahora vamos a mencionar los temas simplemente para refrescar nuestra memoria, hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, en los versículos 3 al 6, Pablo destaca las bendiciones de Dios Padre. El verso 4 nos dice Pablo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y el verso 5 dice que fuimos predestinados por Dios antes de nuestro nacimiento. Y nuestro destino era hacernos sus hijos adoptados en Cristo. Esas son las bendiciones de nuestro Dios Padre. Y en los versículos 7 al 12, Pablo destaca las bendiciones que provienen del Hijo, de Jesucristo. El verso 7 dice que en Él, en Cristo, tenemos redención, libertad. Él nos ha liberado. Tenemos redención. También el verso 7 nos dice que en Él tenemos perdón de pecados. En Él tenemos revelación para comprender el misterio de su voluntad. En los versos 9 y 10, todos estos temas se han dado ya. Y en el verso 11, Pablo nos revela uno de los grandes privilegios de ser adoptados como hijos de Dios en Cristo. Él nos dice que tenemos herencia. Llegamos a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Así que el apóstol Pablo, en estos versículos de 3 al 15, el apóstol Pablo, en esta lista de bendiciones, hermanos queridos, termina hablando del Espíritu Santo. Pablo, en los versos 3 y 14, menciona las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Otra de las grandes bendiciones es esa, de estar en Cristo. Fíjense lo que dice estos versos 3 y 14. Dice, en Él también, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es otra de las bendiciones en Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, el Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual Dios Padre sella al creyente y le garantiza que cumplirá todo lo prometido en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Todo lo que Él ha prometido. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios ha dado al creyente, que sella al creyente para garantizarle que Él cumplirá sus promesas. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo fue prometido como una parte esencial del nuevo pacto.
Dios prometió en el Antiguo Testamento, en los profetas, derramar su espíritu desde los tiempos de los profetas. Por ejemplo, el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, nos dice lo siguiente, verso 1 en adelante, y después, verso 28 en adelante. Y después de esto, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjense que en este profeta Dios ya estaba prometiendo que derramaré, dice el Señor, mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los ancianos, sobre los siervos. Él estaba prometiendo derramar su espíritu. Y fíjense que eso no solamente lo dice Joel, sino que también Ezequiel y Isaías. Por ejemplo, Ezequiel dice en el capítulo 36, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, pondré dentro de vosotros, estaba prometiéndole al pueblo de Israel. Mi espíritu, dice. ¿Se imagina eso? Lo que Dios estaba prometiendo. ¿Cómo iba a lograr eso? Dentro del ser humano, poner el espíritu, su esencia. Isaías dice lo siguiente, capítulo 44, verso 3, dice, porque yo, dice Jehová, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre nosotros, las nuevas generaciones que vendrían. Su espíritu sería derramado sobre nosotros. Hermanos, Dios, al cumplir con esta promesa hecha al pueblo de Israel y derramar su Espíritu Santo en toda su descendencia y en todos los creyentes del futuro, incluyéndonos a nosotros, Dios le estaba sellando. Estaba indicando que ellos son su herencia y su posesión especial. Ellos son su herencia, entregándoles su espíritu, sellándoles con su espíritu. Dios estaba indicándoles que eran su posesión especial, eran su herencia, su especial tesoro. Él estaba viniendo a habitar en el corazón del hombre. Hermanos, una pregunta así en esto. ¿Qué implica ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, según Pablo en el versículo 13? Pablo dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los sellos son usados para indicar que algo es genuino y auténtico. Una carta, por ejemplo, o un contrato, un documento importante, un contrato. Un sello también indica pertenencia o identifica como propiedad. Por ejemplo, se colocaba una marca o un sello sobre los animales para decir a quién pertenecía ese animal, indicando su pertenencia a aquella persona. También se usaba un sello para dar mayor seguridad a algo, para protegerlo de terceras personas, por ejemplo, sellar una carta, sellar un sobre.
Esto le permitía ¿cierto?, darle protección, seguridad. Entonces, cuando Pablo afirma aquí, lo que Pablo afirma aquí en esto, que Pablo dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo, lo que Pablo está afirmando aquí es que el sello del Espíritu Santo en el creyente es la marca que le da seguridad, le da autenticidad y el sentido de pertenencia al creyente. Y debemos decir, queridos hermanos, que el sello del Espíritu Santo es más que simplemente saber que existe el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es más que identificarse como creyentes o pertenecer a una iglesia. Es mucho más que eso. Es más que simplemente creer que se tiene o que se tiene el Espíritu Santo o que se posee. El sello del Espíritu Santo es algo vívido, es algo real, que se puede experimentar, que se puede palpitar, que se puede sentir. La persona que ha tenido el sello del Espíritu Santo lo ha sentido como algo muy real en su vida, lo ha percibido, lo ha experimentado. Es algo que se manifiesta en el corazón de la persona y que le hace estar seguro de ser un verdadero creyente. Le hace estar seguro de ser verdadero hijo de Dios. Lo identifica como hijo de Dios. Fíjense que Pablo en el libro de Romanos dice que el sello del Espíritu Santo en una persona es aquella experiencia donde el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso que no es cualquier cosa el sello del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos 8:16. Del verso 14 al 16. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu, verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice ese pasaje. En otras palabras, hermanos, el sello del Espíritu Santo es aquella seguridad que el mismo Espíritu produce en nuestro corazón. Seguridad, confirmándonos que somos de su propiedad, somos verdaderos hijos de Dios. Esta es una tremenda convicción que produce el Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes. Convicción que se traduce en seguridad, confianza por ser hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Y aquí está la parte lamentable, hermanos. Lamentablemente, no todos los creyentes tienen esta convicción, aunque crean. No todos los creyentes tienen esta seguridad, este sentido de pertenencia, de autenticidad, de ser verdaderos hijos de Dios. Lamentablemente pasa eso en la iglesia actual. Muchos creyentes carecen de esta seguridad. Carecen de esta seguridad de ser hijos de Dios. Sufren dudas. Sufren de incertidumbre, de miedos. Y eso les roba la seguridad, el gozo, la paz. Las dudas le roban la gratificación de ser hijos de Dios. No disfrutan de su posición especial en Cristo. Especialmente, queridos hermanos, esto ocurre cuando vienen los tiempos difíciles.
Cuando se vive inestabilidad social, como la que estamos viviendo como nación y como un mundo global. Hay una inestabilidad a nivel global. Cuando se viven crisis sanitarias de salud, cuando llega la enfermedad, cuando llega la pandemia. Cuando dudamos o no tenemos la certeza y la seguridad de ser hijos de Dios, entonces vienen los temores, viene, cierto, la inseguridad, la incertidumbre. Sobre todo cuando llegan estos tiempos complejos, cuando la economía se echa a perder. Entonces, una persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo, por el cual da testimonio de que somos hijos de Dios, nos da la autenticidad de verdaderos creyentes, de verdaderos discípulos, de verdaderos hijos. Una persona que no tiene ese sello del Espíritu Santo, no tiene la seguridad de ser hijo, no tiene la seguridad de la protección del Padre, no tiene la confianza de la provisión del Padre. Entonces esa persona sucumbe, desfallece, desespera frente a las pruebas de la vida. No así los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y querida iglesia, querido hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú? ¿Tienes el sello del Espíritu Santo? El Espíritu Santo te ha confirmado de que eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Cómo evidenciamos que somos hijos de Dios? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿O vivimos en una religión con la fuerza de la costumbre simplemente? Porque mi familia cree, porque considero que la iglesia es bueno estar allí con ella, con una comunidad cristiana. Pero tenemos esa seguridad de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos esa seguridad que nos da el Espíritu en nosotros de que somos verdaderamente hijos, porque esa es una obra de Él. Yo no me puedo autoconvencer. No, el Espíritu Santo es el que te confirma de que eres genuinamente un hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Es como para preguntarnos, es como para reflexionar, es como para detenernos en el camino y decir, oye, ojo, hey, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué yo reacciono como reacciono frente a la realidad de la vida y no tengo esa seguridad de un hijo de Dios? No tengo esa seguridad de su protección, de su provisión, de su respaldo. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces yo debo cuestionarme, debo pensar, debo detenerme para ver si realmente el Espíritu Santo de Dios ha sellado mi vida y me ha hecho propietario, pertenencia de nuestro Dios, de esa gran familia de Dios. Porque el diablo es mentiroso, ojo, y ha creado mentira en la mente y en el corazón del hombre, porque muchas veces ha establecido una religión, y acuérdense que la religión no salva, lo que salva es Cristo, la persona de Cristo, su obra, cuando yo creo, y viene sobre mí arrepentimiento, y viene sobre mí el Espíritu y me sella. Desde ahí en adelante, entonces soy genuinamente un hijo de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el primer versículo 13 de Efesios 1. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y también el apóstol Pablo dice en Efesios 1:14 que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Lo que Pablo quiere decir es que Dios, el Padre, concede al creyente la bendición del Espíritu Santo como garantía
de su salvación y de su herencia futura. Y de la herencia que estamos viviendo desde ya. La palabra arras, queridos hermanos, en el griego se traduce como prenda, depósito, garantía. Esta palabra se usaba para hablar de una cuota inicial. Es el dinero anticipado que se da para comprar una propiedad o algún artículo valioso. Entonces, el don del Espíritu Santo dado a los creyentes por el Padre es el pago inicial, es la prenda, es la garantía de nuestra herencia celestial y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, o que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Fíjense que es la garantía de que se cumplirán todas esas promesas en nosotros, en nuestra vida. Entonces es tremendo saber que el Espíritu Santo es la garantía de Dios para cumplir sus promesas y recibir toda esa herencia espiritual que tenemos en Cristo. Acuérdense como Pablo comienza en el versículo 3. Ustedes tienen toda bendición espiritual en Cristo. Todas esas bendiciones espirituales en Cristo, ¿cierto? Están garantizadas porque Dios puso al Espíritu como prenda, como un pago inicial, para que un día nosotros podamos vivirlas plenamente. Dios, hermanos queridos, tiene mucho más que darnos como sus hijos. Pero por mientras nos dice, ¿cierto? Nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros y degustemos de su gracia, de su amor, de su poder, de su esencia. Recién nos está dando un ágape, pero hasta que llegue el tiempo de la consumación de todas las cosas. Y entonces, por toda la eternidad, gozaremos de la plenitud de toda nuestra herencia como hijos de Dios. Hoy, pero yo quiero llevarlo más allá incluso. Hay otro sentido de la palabra arras. Acuérdense que arras es la prenda, es el depósito, es la cuota inicial. Y hay otro sentido que para mí es mucho más bello y describe de mejor manera la relación con Cristo y su iglesia. En el griego moderno, la palabra arras se usa para referirse al anillo de compromiso que el novio da a su novia como evidencia de su compromiso de que un día se casará con ella. A mí me gusta esta interpretación. Fíjense. Entonces también nosotros podemos interpretar que Pablo en el versículo 14 con la palabra arras está diciendo que el Espíritu Santo es el anillo de compromiso que el creyente recibe de parte de Cristo. ¡Qué imagen más maravillosa, más apropiada, hermanos! Es el anillo de compromiso. El Señor Jesús ha dado a su novia, la iglesia, el Espíritu Santo como un anillo de compromiso hasta el día de la redención de la posesión adquirida. En la cruz, recordemos que en la cruz Jesucristo, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús compró a su novia. Pagó un alto precio por ella. Con el precio de su sangre la compró. Pero aún no ha llegado el día de las bodas de ese cordero. Aún no ha llegado el día. Hasta ese día la novia, nosotros, su iglesia, tiene el anillo de compromiso, el Espíritu Santo, como garantía que un día su novio Jesús volverá para casarse y unirse a ella definitivamente. Qué glorioso es esto, hermanos. Yo no sé qué le causa a usted esto, pero yo me emociono realmente por la figura, por la forma, por lo que Dios, el Padre, Cristo ha hecho para garantizarnos de que cumplirá, que volverá y se unirá a su iglesia un día. Hermanos, el Espíritu Santo es la vida, en la vida del creyente, le garantiza al creyente que Cristo cumplirá sus promesas y su compromiso.
Su espíritu es el sello, es la prenda, es el anticipo, es la garantía que experimentaremos la redención total y que recibiremos las bendiciones que Dios ha prometido en Cristo. Llegará ese día, hermanos, en que se completará la redención plena, completa, y recibiremos todas esas promesas espirituales que han sido prometidas en Cristo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, no solo como garantía de que un día nos va a dar toda la herencia en Cristo, sino que, fíjense en esto, sino que el Espíritu Santo nos es dado para poder saborear, degustar de antemano todas esas riquezas espirituales que tendremos en Cristo. Una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ella, ha degustado esa sustancia, esa esencia de Dios, que lo cautiva, que lo llena, que lo seduce cada día para vivir para Cristo. Es maravilloso tener ese sello del Espíritu. Es para que nosotros degustemos, hermano, de antemano las riquezas que hay, que tenemos en Cristo. ¿Qué significará para nosotros hoy el sello del Espíritu Santo? Podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, el gozo que el Espíritu Santo nos da en el presente, porque el Espíritu Santo trae alegría, trae contentamiento, trae gozo, regocijo al corazón del que cree, del que está sellado. Es un anticipo del gozo eterno que Dios nos dará. Es un anticipo, es una pequeña muestra. Cuando, por ejemplo, el Espíritu nos santifica aquí, nos transforma, nos dedica, nos consagra a Dios. Eso es el anticipo de la pureza del cielo. Cuando vamos renunciando al pecado y vamos caminando hacia el propósito de Dios, santificando nuestra vida, limpiando nuestra vida, es el anticipo de esa vida pura y celestial que viviremos con Él. Cuando el Espíritu Santo viene y sana, ¿cierto?, nuestros cuerpos de las enfermedades, eso es un anticipo de la condición futura, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Es un anticipo simplemente. Cuando Él obra milagrosamente y sana, es un anticipo de lo que viene, de una vida plena en Él. Cuando el Espíritu Santo viene y transforma nuestra vida de gloria en gloria, eso es un anticipo de la resurrección de nuestros cuerpos glorificados. Las arras de la vida eterna llenas de gloria son solamente anticipos. Y yo creo que es allí donde tenemos que, en este tiempo, arraigarnos en lo que Cristo nos ha dado, en la posición que Cristo nos ha dado. Tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que valorar esa prenda, ese depósito, esa garantía, ese anillo que nos ha dejado, el Espíritu que vive en nosotros. Porque es el Espíritu, son las arras, es la garantía de que un día Cristo cumplirá plenamente lo que ha prometido en tu vida y en mi vida. Y yo debo sentirme seguro en esa posición. Primero porque me da la propiedad, la autenticidad de que soy verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu que mora en mí. Y segundo, porque teniendo al Espíritu, ¿cierto?, estoy garantizado de que un día Cristo cumplirá todas sus promesas en mi vida. Todas sus promesas serán cumplidas en tu vida, porque para eso nos dejó el Espíritu. Amén. Yo quiero animarte con esta palabra, querido hermano. Quiero animar a la iglesia de Cristo.
pero también quiero hablarle a aquel amigo que quizás se está preguntando, ¿cómo puedo recibir el sello del Espíritu para tener seguridad de ser hijo de Dios? Porque quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo tener el sello del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia? Quizás hay amigos que se puedan estar preguntando eso, porque quizás se dan cuenta que no lo tienen. Bueno, Pablo da la respuesta en el mismo capítulo 1, verso 13. Pablo dice en el versículo 13, en el inicio del versículo 13, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ustedes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que debo creer? ¿Qué es lo que debo oír? Debo oír el querigma, la proclamación, que está basada en la vida de Cristo y toda su obra. Cristo, el ungido, el Mesías, Cristo, el Salvador, que vino, murió en una cruz por ti y por mí, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y que un día volverá, que ascendió a los cielos, y que un día volverá como Rey y Señor para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo debo creer en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Cuando Pablo dice, ¿cierto? Ustedes, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, es decir, está hablando, habiendo creído en Cristo y en toda su obra, entonces son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son sellados. Son verdaderamente hijos. Son propiedad, pertenecen a la familia de Dios. Y para ustedes hay garantía de que un día todos aquellos que han creído, entonces las promesas de nuestro Padre se cumplirán en su vida. Hay una herencia que les espera. Pero por mientras les dejo mi depósito, les dejo mi espíritu con ustedes, porque volveré para unirme, dice Cristo, con ustedes, como ese esposo busca, cierto, a esa novia, cuando le deja el anillo de compromiso y se unen para siempre. Querido hermano, querido amigo, este es el tiempo de poder disponer nuestro corazón a oír lo que Dios está revelando, poner atención en nuestra relación con Dios. Si somos verdaderamente auténticos hijos o no. Y si necesitamos serlo, si no somos y consideramos que estamos al debe allí, entonces es el tiempo de poder oír el Evangelio, creer en él, arrepentirse, porque el Espíritu Santo vendrá y sellará tu vida como un verdadero hijo de Dios. Y traerá la esperanza y traerá cierta confianza, seguridad de que todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Vamos a orar, te invito a orar un tiempo.